Bien, vamos a hacer la práctica número 4, que consiste en crear formularios de la base de datos que estamos creando. Sabemos que la base de datos es para gestionar una pequeña biblioteca del centro, entonces pues la hemos dividido en diferentes tablas que son como bases de datos sectoriales, listas de cosas. Entonces tenemos la lista de todos los autores de los libros que tenemos en nuestra biblioteca, la lista de los códigos para ver el tipo de fondo, el tipo de material que tenemos en la biblioteca. Después tenemos libros, tenemos CDs, tenemos DVDs, tenemos enciclopedias y deberíamos de tener otro que sirva para otros que no sea ninguno de los anteriores. Bien, vamos, no estaba hecho, vale. Tenemos también una lista de todos los cursos que tenemos en el instituto, en nuestro centro, bachilleratos, secundaria, e incluso tenemos la posibilidad de tener algún lector que no sea alumno ya, que sea, por ejemplo, alumno viejo, ya anterior. Tenemos la lista de editoriales que han editado los libros que nosotros tenemos. Aquí hay tenemos hasta 34 editoriales distintas. En la tabla fondos tenemos la lista con todos los libros, en fin, lo que tenemos en la biblioteca, que vemos que en el tipo de fondo, pues todo libros, menos este, que bueno, son dos que hice de prueba, que le he puesto que esto es un CD y esto es otra vez un libro. Bueno, pues tenemos 82 cosas. Hay 82 libros en este caso, con sus códigos de las editoriales a las que pertenecen, sus títulos, el código del autor que lo ha escrito, el ISBN del libro, el tipo de fondo y luego la clave primaria, el orden de los fondos que tenemos. También tenemos nuestra base de datos, nuestra lista con todos los lectores que se han apuntado a la biblioteca para poder sacar cosas de ella, libros de ella, con sus números de teléfono, sus direcciones, sus nombres, apellidos, el curso en el que están, el tipo de lector, que no tenemos otra tabla para identificar qué significan estos códigos, por lo tanto no sabemos lo que son. El código del lector, bueno, pues es un código que se le da, que tampoco sabemos el criterio, como lo han seguido, y luego el número de lector y ya está. Bien, y tenemos por último la tabla de préstamos, que es donde vamos a ir añadiendo, bueno, pues lo que vamos, los libros o las cosas que vamos prestando. Entonces dispone de a quién se lo prestamos, el lector, la fecha de préstamo y de devolución, y también qué es lo que prestamos, el libro que prestamos. Prácticamente todo con códigos, salvo las fechas. Y bueno, pues nosotros de momento vamos a hacer un formulario que si nosotros queremos añadir libros aquí a nuestra base, a nuestra tabla de fondo, pues le daríamos a uno nuevo, le pondríamos que le corresponde el 83, diríamos que bueno, pues es un libro, el ISBN viene en todos los libros, lo copiaríamos tal cual, pues vamos a poner uno cualquiera, por ejemplo uno como el anterior, PIN 8. Vale. Miraríamos el autor, quién es el autor y qué código le corresponde en la tabla de autores. Supongamos que es el 9, que yo no me lo sé, tendría que mirarlo. Bueno, pues tendría que venirme aquí, abrir la de autores y mirar a ver el 9, Armando, tal. Está Armando Palacio, le corresponde el 9. Bien, eso es un poco rollo. Vale, tendría que poner el título, que eso viene en el libro.
título prueba, y luego tendría que ver quién lo ha editado, este libro, y igualmente irme otra vez a la tabla de editoriales, y bueno, pues si lo ha editado la editorial Oxford, pues le corresponde el número 27. Y tendría que poner aquí que es la editorial 27. Entonces, esto de que estos códigos no sean fáciles de saber qué significan y haya que estar mirando en otro lado es un rollo. Además de que, bueno, pues meter aquí los datos no es muy amigable, no es bonito, no es nada. Entonces, bien, vamos a guardarlo. Lo que vamos a hacer va a ser crear una pantalla propia, específica, para meter los datos, sumar datos a las tablas. Y esa pantalla es un formulario. Un formulario sirve para recoger datos y agregarlo o modificar una base de datos. Entonces le damos a formulario, vamos a crearlo con el asistente y bueno, lo que primero nos dice, bueno, ¿de qué tabla vas a meter o modificar datos? En este caso va a ser la tabla fondos. ¿Qué campos vas a querer modificar? Pues yo todos. Le damos a siguiente. Podríamos modificar o manejar otra tabla a través de otro formulario que esté dentro de este formulario. No lo vamos a hacer. Le damos a siguiente. Forma de poner todos esos campos. Si retiramos esto un poquito, pues ya vamos viendo aquí cómo se queda. Bueno, pues lo podemos poner así, 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 y en realidad así, en forma de hoja de cálculo, y en realidad, bueno, pues luego podemos moverlo. Entonces vamos a poner de esta manera, a ver, así, así, así. Le damos a siguiente, nos pregunta si el formulario va a servir solo para meter datos nuevos y no se muestran todo lo que tenemos anteriormente en la base de datos, o si, bueno, pues sí que se muestra lo anterior y ya le podemos decir que nos deje modificar o que no nos deje modificar, que no nos permita eliminar lo que hay para evitar errores, o que nos permita o no nos permita agregar datos nuevos. Nosotros le vamos a decir que nos deja hacer todo, le damos a siguiente. Aquí podemos seleccionar distintos aspectos, se puede de todas maneras cambiar, así, por ejemplo, ahí, aquí, color azul hielo. Si le damos a los bordes de los campos, pues 3D con una sombrica, o sin bordes o con bordes. Vamos a dejarlo en 3D, le damos a siguiente, le ponemos nombre al formulario, que como vamos a modificar la tabla fondos, pues de momento toma el mismo nombre, y ahora vamos a decir que vamos a modificarlo. De lo que nos ha dado, nosotros le vamos a añadir nuevas cosas, finalizar. Y en esta pantalla nosotros podemos agregar. Si le damos a la herramienta selección, podemos seleccionar todo y a partir de ahí podemos moverlo y centrarlo, cambiarlo de lugar. También conviene añadirle texto y hacerlo algo más bonito. Por ejemplo, aquí un cuadro de texto y vamos a aquí. A ver, y le vamos a poner formulario, entrada de fondos a la biblioteca. Podemos ponerlo más grande, esto ya es como si fuera un procesador de texto normal y corriente, aquí así. Este cuadro de texto lo hacemos más grande, por aquí y por aquí, y esto lo subimos y lo ponemos aquí al principio. Podríamos ponerle, bueno, pues una trama, en fin, lo podemos decorar, ponerle una foto por debajo, ¿vale? Así, por ejemplo. Bueno.
Esto ya depende de el gusto del personal. Bien, vale. Formulario de entrada de fondos a la biblioteca. Lo vamos a centrar ahí. Y bueno, consiste en que ahora nosotros, pues, aquí vamos llenando la base de datos de los fondos de los que disponemos, es decir, de los libros de los que disponemos para prestar, conforme nos vayan entrando. Bien, podemos añadirle más cosas, como por ejemplo, pues le podríamos añadir, a ver, pues una galería font, a ver, aquí por ejemplo, a ver, aquí. Clic, clic. Y esto es igual que en el Britter, o igual que en las presentaciones, y voy a poner lo mismo de antes. Formulario de entrada de fondos. Clico por aquí fuera, clic. Vale, pues ya lo tengo. Este cuadro lo voy a quitar y lo voy a dejar como una fuente artística, que se llama esto. Lo estiro, por aquí no. Y bueno, pues ya lo tengo con un poquito de su sombrica y su historia. La manera de decorarlo ya depende del arte del diseñador. Bien, entonces vamos a ver. Si le damos aquí, podemos ver cómo se queda ya real a la hora de meter. Bueno, se queda así. Entonces vemos que podemos ver todo lo que tenemos. Bueno, pues el fondo con ID8, que es un libro, con este ISBN, del autor 52. Este es el título del libro y lo edita la editorial número 14, pero claro, no sabemos qué es esto del autor 52 y la editorial número 14. No es operativo. Así que aquí lo que deberíamos de tener es otro campo donde nos diga el nombre del editor, la editorial y el autor. Bien, para eso volvemos otra vez a el modo diseño. Para eso le vamos a agregar un listado. Le damos a listado, lo ponemos por aquí en medio, que no hay problema, se nos abre un asistente y nos dice: selecciona la tabla que contiene los datos que se usarán como base de datos del contenido. Es decir, ¿qué es lo que queremos que se muestre aquí? Aquí si queremos que se muestre, de momento queremos que se nos muestren los autores, ¿vale? Para que cuando llegamos al autor 52, pues nos ponga el nombre del autor y no solamente su número. Bien, le damos a siguiente. En esta lista, bueno, pues la tabla de autor tiene dos campos: el código, el número y el nombre del autor. ¿Qué queremos que aparezca aquí? Queremos que aparezca el nombre del autor. Le damos a siguiente. Y entonces se trata de ver qué códigos tienen que coincidir. Es decir, la ID de autor que hay en la tabla fondos tiene que coincidir con la ID de autor que hay en la tabla autores, y una vez que coinciden, coger el nombre del autor. Entonces aquí vamos a ver y vamos a decir que este código ID de autor de la tabla fondos tiene que coincidir con el ID autor de la tabla que está en la lista, que es la tabla autores, y cuando coincidan, lo que nos va a mostrar va a ser este campo, que es donde está el nombre del autor. Bien, le damos a finalizar y bueno, pues tendríamos que acomodar el tamaño de aquí y ponerlo en este sitio. Vale, entonces vamos a ver en formato otra vez el real. Bien, bueno, pues ya vemos que el fondo número 1, el libro número 1 de la tabla, que es del autor 26, corresponde a Emily Bronte.
Fondo número 2 es del autor 50, que es Julio Verne. Y así sucesivamente. Bien, esto podríamos hacerlo también con... Hay que tener cuidado de no cambiar no hacer aquí ningún cambio, porque si le doy cambio, ¡pum!, ahora ha cambiado el autor. Y el autor de Don Quijote no es el Conan Doyle, era el número 52, que es Cervantes. ¿Dónde está? Ni idea. Vamos a ponerle aquí 52. Don Quijote de la Mancha, dice que es Lope de Vega. Sí, hombre, mañana. A ver dónde está Cervantes. Si es que está... Bueno, no tenemos la tabla ordenada. Esto es un error. Que no esté ordenada por orden alfabético. Aquí está. Es el número 58. Bien. Bueno, con el código de la editorial vamos a hacer exactamente lo mismo. Y con el código tipo de fondo vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, nos vamos otra vez a la vista diseño. A la vista diseño. Bueno, dice que hemos hecho algún cambio, que si lo guardamos, le vamos a decir que no. Entonces, y vamos a meter aquí otro listado, que en este caso lo que queremos mostrar va a ser el tipo de fondo. Entonces, ¿cuál de ellos es? En mi caso la tabla se llama códigos. En el caso de vosotros, los alumnos, lo habéis puesto tipo de fondo. Bien, pues código. ¿Qué campo quiero que vea? Yo lo que quiero que se vea es el que me dice en palabras que es un libro, que es un CD, que es un DVD, es el tipo. No el ID, sino el otro. Vamos a siguiente. Aquí hacemos coincidir el ID de tipo de fondo con ID código en mi caso. Le damos a finalizar y esta la vamos a poner aquí. Lo mismo vamos a hacer con las editoriales. Otra lista. Perdón, lista para las editoriales. Entonces ahora cogemos la tabla editoriales y lo que queremos ver es la editorial en palabras, haciendo coincidir la ID editorial con la ID editorial de la otra tabla y le damos a finalizar y esta la vamos a poner aquí. Bien, y la vamos a pasar otra vez a la vista real. Bien, ya vemos que la editorial 25 nos dice que es Logman. Y así sucesivamente. Esto además, ¿vale? Si queremos hacer uno nuevo, vamos al último, hacemos uno nuevo. Bueno, pues le correspondería el código 84. En el tipo de fondo ya no pongo aquí el número, sino que elijo DVD. Y él ya solo ha puesto el nombre. El ISBN hay que ponerlo a mano. El autor también lo elegiría por aquí, Alan Poe. Su código lo va a poner él solo. El título hay que ponerlo a mano, este también. Y la editorial también la elijo, CEA. Y él solo pone el número. Entonces, en realidad, estos números tampoco los necesito en este formulario y sería preciso, sería más que conveniente que estos campos los borráramos. Simplemente los borramos, porque a nosotros los códigos no nos interesan. A nosotros nos interesa solo lo que podemos, las palabras, porque los números en este caso no tienen sentido para nosotros. Voy a hacer una pequeña pausa. Bien, vale. Bueno, el caso es que si quitamos esto, pues se ve de esta manera. ¿Vale? Entonces si quisiéramos agregar uno nuevo, que en este caso ya sería el registro 84, así. El número de registro no tendríamos que ponerlo, el ID de fondo, si lo hubiéramos puesto automático. Pero en este caso, como no lo hemos puesto automático, lo ponemos a mano. Y aquí ya simplemente elijo. El ISBN hay que ponerlo a mano,
lo elegiría de nuestra base. El título es a mano y la editorial también la elegimos de nuestra base. Si no está la editorial, pues entonces habría que bueno, pues crearla en la tabla de editoriales. ¿Cómo? Pues creando otro formulario para crear editoriales, para agregar editoriales, y otro formulario para crear agregar autores nuevos, y así sucesivamente. Entonces tendríamos un conjunto de formularios y un conjunto de tablas. El hecho de que yo haya puesto aquí libros, señale libros, en la tabla lo que va a quedar es el código número 1, que es el que le corresponde. Bien. Como aquí no sabemos lo que es, bueno, pues aquí habría que añadirle, este lo podemos mover, esto, y aquí le añadimos algo para saber qué es. Entonces le vamos a añadir un campo etiqueta, una etiqueta. Entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, le he dado 2 veces, y en el título, a ver, que selecciona un autor, así, por ejemplo, ¿vale? Y lo ponemos al lado del campo donde tiene que seleccionarse, ahí lo tenemos, selecciona un autor, y aquí seleccionamos los autores. El i de fondo, lo suyo sería ponerlo automático. Entonces esto lo vamos a guardar, que es el formulario, ¿vale? Nos vamos a venir aquí a la pantalla principal, nos vamos a ir a tablas, vamos a venir a fondo, le vamos a dar a editar y le vamos a decir que el i de fondo, que debe de ser, lo vamos a poner como integer, y le vamos a decir que tenga que ser automático. Y si le ponemos como número, no nos permite elegir automático. Entonces, entero, y le vamos a decir que sea automático. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar preocupándonos de meter el código y equivocarnos en su caso. Guardamos. Y de fondo, vaya, dice que no se puede modificar la columna y de fondo, que si la quitamos, no, porque la liamos. Eso es un lío. A ver, longitud 5, no, a ver, le ponemos longitud 10, vale, y si aquí cogemos y ahora, a ver, no, bueno, tendríamos que haberlo hecho al principio, haberlo colocado como un entero. Bien, en fin, ahora no podemos cambiarlo porque ya tenemos las relaciones y ya lo tenemos todo. Bueno, pues eso es un error. Vale, entonces nos venimos aquí, nos venimos otra vez al formulario y no podemos quitarlo, está claro. Aquí tendríamos, como esto era para elegir, a ver, el autor, pues entonces no. Aquí, este no es seleccione un autor, sino la respuesta ¿qué tipo de fondo es? ¿Vale? Y ya está. Entonces elegimos pues libro, CD, Esto lo podemos echar aquí para abajo, esto lo echamos aquí para abajo, esto también, porque aquí, que es para elegir, aquí es el autor, pues le vamos a poner un campo de etiqueta que se va a llamar seleccione el autor y ya está. Lo
cerramos y lo colocamos en su sitio. ¿Vale? Y este de aquí lo echamos un poquito más para abajo y la etiqueta, pues hacemos aquí otra etiqueta que es seleccione la editorial. ¿Vale? Y bueno, pues se nos queda así. ¿Vale? Así. Y en cuanto a formularios, pues esto va a ser todo. ¿Vale? Así. Podemos ponerle más cositas. Podemos, por ejemplo, ponerle una imagen. Vamos a buscar una imagen, biblioteca. O mejor, una imagen, la imagen del centro. Y es la Florida. Cogemos una imagen. Bien, la imagen puede ser nuestra o enlazarla directamente desde la web, copiando la ruta de la imagen. Nos vamos aquí y aquí lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues a ver, esa no es. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues insertar una imagen. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, bueno. Vale. Vale, vamos a bajárnosla, la vamos a guardar en alguna parte. Aquí, por ejemplo, en descarga, pim pam pum. Nos venimos aquí otra vez e insertamos una imagen que la tenemos descargada aquí y nos la ponemos donde nos plazca. Así. ¿Vale? Así. La podríamos poner debajo de aquello. Posición la llevamos al fondo. Y entonces podríamos, por ejemplo, estirarla. ¿Vale? No se estira más porque tendrá configurado que guarde las proporciones, pero está aquí debajo. ¿Vale? Entonces, a ver. Al formato de la imagen. Y le decimos que, bueno, que ponga, por ejemplo, 15 por 13. A ver. ¿Qué tal? Aceptar. Vale, pues así. ¿Vale? Y se puede poner debajo de nuestras cosas. Así no vale porque no se ve bien, pero podría ponerse perfectamente. O agregar o ponerla en otra parte. Y vamos decorando nuestro formulario pues, para que nos resulte agradable. Bien, pues cuando terminamos lo guardamos, podemos cerrar el formulario, guardamos nuestra base de datos y lo que hacemos es subirla a la plataforma a la práctica número 4. Y eso es todo. Hasta otra.